Si recuerdan, les dije que en los primeros 10 minutos de la primera charla les iba a decir la palabra más importante, y esta es la palabra cambiar, que es una manera de decir arrepentimiento, conversión, nacer de nuevo, empezar una vida nueva, tener un nuevo corazón. Muchas maneras de decir en el fondo la misma realidad, que todo se reduce a cambiar, más que a cambiar, a dejarse cambiar. Creo que igual que esta mañana hemos contemplado este pasaje del Evangelio, en el capítulo 5 del Evangelio de San Lucas, hasta el versículo 10, los primeros 10 versículos. Ahora escuchamos en el capítulo 7 del Evangelio de San Lucas, y les pido que simplemente escuchemos el párrafo, y esta última charla se trata de comentar este pasaje. El fariseo y la mujer pecadora. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él, a sus pies, y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús, y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: ¿así que ahora pretende perdonar pecados? Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gracias, hermana. El pasaje está tomado del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, y es el capítulo completo. Lo único que les pido es que releamos. Yo simplemente voy a comentar lo que hemos escuchado en la palabra, una palabra que habla por sí sola, pero bueno, que a lo mejor si nos la dan un poco más masticada, la podemos digerir más fácilmente. Se trata de una escena impresionante. Jesús va a este lugar, a un cierto lugar, y una persona que no tiene la menor intención de cambiar, que no tiene el menor interés en conocer a Jesucristo para el bien de su alma, porque piensa que es estupendo, porque para eso es fariseo y cumple todos los preceptos de la ley,
invita a este predicador itinerante, que además dicen que hace milagros, a comer a su casa. No le invita porque le necesita, sino porque es un personaje que está de moda. Se ha enterado de que está en la ciudad y le invita a su casa. Y él acepta la invitación, Jesús. Al principio dice un fariseo, luego nos dirá su nombre, Jesús le llamará por su nombre. Pero también se entera de que está en la ciudad la pecadora oficial del pueblo, la adúltera oficial del pueblo, que ya nos dice claramente el Evangelio, o sea, no trata de exonerarla, no trata de aminorar la gravedad de su condición moral, dice que era una pecadora, que había cometido, no pecados, sino muchos pecados, insiste, refuerza la gravedad de la situación de esta mujer. Jesucristo no entra en casa de este hombre porque tenga hambre, ni porque quiera comer, ni porque le parezca estupendo comer en casa del señor importante de la ciudad. Todas las acciones de Jesucristo tienen un carácter salvífico. Es no para entrar en las casas, sino para entrar en las vidas de las personas. Y se sienta con la intención, digamos, de mover a conversión a Simón. Pero qué difícil es mover a conversión a una persona que no tiene el menor interés en ser convertido y que además piensa que es estupendo. Jesús entra con la intención de entrar en la vida de este hombre. Y lo hace de una manera muy pedagógica, contando una historia. Y le cuenta la historia de dos deudores. Y el hombre responde correctamente, pero no se ha dado por aludido. Él no entiende que él es el que debe poco y esa la que debe mucho. Y como los van a perdonar a los dos, a él y a ella, y pregunta quién amará más, responde bien Simón, porque no está entendiendo que están hablando de él. El que ha perdonado más, al que le han perdonado más, amará más. Pero es consciente Jesús que al contar la historia no se da cuenta que Jesús está hablando de él. Y entonces le recrimina a Jesús. Le dice: oye, cuando yo entré en tu casa, ¿no me saludaste con el beso ritual? ¿No me diste agua para lavarme las manos? Y entonces se vuelve a la mujer y le dice: mujer, tus pecados están perdonados. Es muy interesante porque hasta ahora no se ha hablado en realidad de la mujer, se ha hablado de lo que la mujer es o ha hecho. Dice, la pecadora, esa pecadora. Y en ese momento Jesús le dice al fariseo, le obliga a mirarla y le dice, y corríjanme los que tienen el texto si no lo estoy diciendo bien, Simón, ¿ves a esa mujer? Pero Simón ya había condenado a Jesús, había pensado mal en su corazón. Le dice que, él piensa, no lo dice, piensa, pero Jesús lee sus pensamientos. Si este fuera un profeta, debería de saber qué clase de mujer es y la define tal cual, dice, una pecadora. Eso es lo que es este ser humano. No es una mujer, es una pecadora. Su pecado define su identidad, según Simón, que también lo hacemos nosotros muchas veces. Le dice, es una pecadora, piensa Simón, si este fuera profeta. Pero Jesús lee en su corazón y es cuando le recrimina que ni le ha besado ni le ha lavado los pies. Y ahora Jesús le obliga a mirarla, pero no le dice, ¿ves esa pecadora? No, Jesús dice, ¿ves esa mujer? Para Simón, ella solo es una pecadora. Para Jesús es una mujer, que es un título de tal honor
que es con el que se refiere a su propia madre en la cruz. No le dice, mamá, ¿ves a Juan? No. Dice, mujer, es lo más real, lo más auténtico de lo que es esta persona. ¿Ves esta mujer? Y le obliga a mirarla. Cuando ella ha sido motivo de desprecio de Jesús. A mí me ha despreciado este fariseo por culpa tuya. Porque yo te he dicho a ti que tus pecados están perdonados. Y él va y me juzga y dice, ¿quién es este para perdonar pecados? Jesús ha entrado para conquistar el corazón de Simón y Simón se resiste, está totalmente cerrado a la acción de Jesucristo, porque soy estupendo y no me hace ninguna falta. Y es cuando le dice Jesús a Simón, Simón, ¿tú ves esta mujer? Mira, cuando yo entré en tu casa, ni me diste agua para lavarme, ni me diste el beso ritual. Sin embargo, ella, desde que he entrado en tu casa, no ha dejado de bañar mis pies con sus lágrimas, de besarlos y secarlos con sus cabellos. Yo siempre, cuando hago el comentario de este pasaje, siempre añado, no es que me ha dado un besito, no, desde que he entrado, y a lo mejor ya llevaban un rato comiendo, no ha dejado de besarme. Oye, son muchos besos, Si me invento las palabras, que me corrijan los que tienen el texto. Desde que entré en tu casa me está besando. Y él se deja besar. Él deja que llore sobre sus pies y él deja que lo seque con sus cabellos. Que ella lo seque con sus cabellos. Fíjense que en todo este pasaje evangélico, esta mujer no pronuncia ni una sola palabra. Ni siquiera explícitamente hace como hizo Pedro en la charla de esta mañana de apártate de mí que soy un pecador con 5 golpes de pecho. No dice nada. Esta mujer lo único que ha hecho ha sido postrarse a sus pies, besarlos, enjugarlos con sus cabellos, llorar sobre ellos, y todo el diálogo es con Simón, una persona arrogante, que no tiene absolutamente ninguna necesidad de Jesucristo, que para él la religión es la certificación de su bondad. Como cumplo los mandamientos, ¿no fue eso lo que dijo el joven rico? Los mandamientos, pero vamos, desde pequeñito. Y mira tú dónde acabó. Y la pandilla de pecadores a los que fue llamando Jesús. Leví Mateo era un ladrón que robaba a su pueblo, cobrando impuestos a los judíos y dándoselo a los romanos. Un traidor. Y así sucesivamente. Y esto es tremendo, lo que ocurre, hermanas, en esta escena. Tremendo. Pero ¿por qué he elegido esta escena? ¿Por qué me encanta esta escena? Porque Jesús entró a conquistar y salió conquistado. Entró a conquistar el corazón de un soberbio. Nunca sabremos, hermanas, si luego se puso de rodillas, fue a hacer ejercicios espirituales y se confesó. No sabremos si al final le abrió la puerta y dejó entrar la salvación en Cristo Jesús. No tenemos la menor idea. Quiera Dios que sí. No sabemos, son de las muchas historias que no sabemos cómo terminan en los evangelios, como tampoco sabemos el final, el hermano mayor del joven rico entró en la casa o no entró en la casa. De lo que no nos cabe duda es de que esta mujer conquistó a Cristo por las lágrimas de su arrepentimiento y los besos de su amor. Esto es lo que tienen que producir unos ejercicios espirituales. El arrepentimiento de mis pecados y el aumento, el creciente amor a Jesucristo. No necesita muchas palabras ni muchos discursos el que lo lleva así todo preparado. No. Lo único que necesita Jesucristo es la humildad de un corazón quebrantado. Con eso hace maravillas.
Y la frase es tremenda, la que dice Jesús. Ya es como que Jesús no es que dé por perdido, ya ni siquiera se dirige a Simón. Ya la última parte, el diálogo es con la mujer. Mucho se te ha perdonado porque mucho has amado. Vete en paz. Mucho se te ha perdonado porque mucho has amado. Si la medida del perdón que yo recibo depende de mi amor a Jesús, ¿cuánto perdón voy a recibir? Porque esta mujer era un desastre. Pero esto es lo que hace el arrepentimiento. Y esto es lo que hace el amor. A veces nuestra vida cambia porque en el fondo no estamos arrepentidos, porque pensamos que somos exactamente igual de fantásticos que Simón el fariseo. Total, en fin, para como está el mundo, mire, a mí me podían canonizar, vamos, hace 10 días. Pero si soy un fenómeno. Pero no me doy cuenta lo mal que estoy y cuánta ayuda necesito. Simón no era consciente, pero sí era muy consciente del pecado de los demás. Sabía perfectamente quién era esta mujer, la conocía. Y además la define fulminantemente. La deja, vamos, crucificada. Una mujer pecadora, que había pecado mucho, es que insiste el Evangelio, no es que la pobrecilla había tenido un mal día. Pero se postra a los pies de Cristo, cosa que no hace el soberbio, que es el fariseo. Ni siquiera se siente en la capacidad de ella, que es una mujer miserable, dirigirse a un hombre tan bueno y tan santo. Se postra a sus pies. Llora todo lo que tiene que llorar. El baño ritual que no le dio Simón el fariseo, se lo ha dado esta mujer con sus lágrimas de su arrepentimiento. ¿Para qué le sirven a Jesús los rituales judíos? Lo único que le interesa a Jesucristo son los rituales del corazón. Y que Jesucristo se deje besar por una mujer en público, que es lo más bajo, la escoria de la sociedad, es abominable. Era para Simón el fariseo y los demás comensales, era como haber profanado su casa, lo que estaba haciendo Jesús. Que ésta se hubiera atrevido a entrar en mi casa. Y Jesucristo no tiene el menor inconveniente en tocar y ser tocado por los leprosos, por los enfermos, por los ciegos, por la hemorroísa. Jesucristo emana santidad. Que la suciedad, hermanas, que no viene de fuera, que es de dentro, lo dice Jesús, es de dentro del corazón, donde salen los malos deseos y los malos sentimientos. Que es de ahí, de donde brota todo lo miserable que hay en el corazón del hombre. Pues yo les animo de verdad que se paren a pensar y que se sitúen en qué parte de esta escena están ustedes. ¿Se acuerdan de lo del recorrido de la barca? Si estoy en la orilla, si estoy en la muchedumbre, si estoy mar adentro. ¿Yo dónde estoy? ¿En la atalaya de mi bondad y de mi seguridad? ¿En el pedestal de mi santidad autoproclamada por mí? O al contrario, dice, si yo donde correspondo es ahí, a los pies del Maestro, llorando y besando, sin muchas explicaciones. ¿Qué explicaciones va a necesitar Jesucristo, que acaba de leerle el corazón? Y Jesús leyendo en su corazón. Es una frase tremenda. ¿Qué me vas a contar a mí si lo sé todo? Si yo no necesito que me cuentes lo que ya sé, yo lo que necesito es que quieras cambiar. Y esta es la historia de nuestra vida. Esta es la historia de la vida de los santos, los hombres y mujeres que un día se decidieron a cambiar. Hay quien ha cambiado a la primera hora. ¿Recuerdan aquellos jornaleros que fueron contratados
a la primera, y al final todos fueron santos. Y hay gente que ha llegado a la santidad habiendo empezado muy al final de su vida. Se dice, yo tengo un amigo obispo que trabaja para la Congregación de los Santos, que la Iglesia, cuando mira la vida de un posible santo, la Iglesia sobre todo mira los últimos 7 años de su vida. O sea, no hace falta que haya sido santo canonizable desde el día de la primera comunión, pero mira el último periodo de su vida, que es donde va a haber la conversión final, antes de morir. Hay gente, bueno, pues que justo llegó a los 7 años. Hay gente que empezó muchísimo antes. A todos, al final, los canonizó la Iglesia y les dieron la misma recompensa, el mismo salario, que era la santidad. Claro que es verdad que dirá San Agustín, tarde te amé, pues oye, qué pena que no supe yo estas cosas antes, que no nos las contaron con antelación. Pero tenemos que pararnos a pensar las veces que ha llamado al corazón aquel, y recuerden esta frase, que prefirió morir por mí para no vivir sin mí, que para mí Jesucristo, esposo, el Hijo de Dios, era más doloroso vivir sin ti que ser crucificado por ti. Eso es para pensarlo, Que he preferido morir por ti, porque yo no quería vivir sin ti. Ahora, yo tengo la humildad de llorar los pecados de mi vida, o hago de todo una broma, de todo es un chiste, en el fondo todo el mundo lo hace, este que se ha creído, que nos viene ahora aquí a reformar, y de todo hace, o de verdad uno se dice, y yo voy a seguir así toda mi vida, esto no va a cambiar nunca. Y eso sí, luego todos tenemos nuestros apostolados. ¿Cuántos sacerdotes que no queremos cambiar nos sentamos en los confesionarios para ayudar a cambiar a los demás? Hombre, precioso, fantástico. A mí de las cosas que más me humillan, hermanas, lo digo porque conozco algo de mi soberbia, es cuando viene una persona a confesarse y cuando me dice el tiempo que hace que se ha confesado, hace menos que lo que hace que me he confesado yo. Pues me deja pensativo y digo, oye, vale, pues a lo mejor ya es que me toca, ¿no? Te hace pensar que hay mucha gente que es mucho más fiel al sacramento de la confesión que muchos sacerdotes y muchos religiosos en nuestras propias parroquias y comunidades y grupos. Y es verdaderamente conmovedor, mire, eso sí que se lo puedo decir como sacerdote, que te conmueve hasta las lágrimas la humildad de la gente cuando se confiesa. Que muchas veces dices, madre mía, ¿qué daría yo por tener la humildad con la que se ha confesado este hombre, esta mujer, este hermano sacerdote? ¿Qué daría yo por haberme confesado un día como se ha confesado esta persona conmigo hoy? Te deja muy pensativo. Yo muchas veces, yo sé que ustedes están en formación, pero algo de apostolado tienen, ¿no? En colegios o en sitios, ¿sí o no? Aunque sea para vender chilaquiles. No sé por qué se ríen, por qué les hace tanta gracia. No creo que sea verdad que vendan chilaquiles, ¿no? ¿Ustedes quieren a la gente? A los niños del colegio, a los profesores. ¿Esa gente quién es para ustedes? ¿Son gente que viene? No tengo mayor trato con ellos, no pienso mucho en ellos, ni siquiera me he preguntado, me lo está preguntando usted y nunca me había parado a pensarlo. A lo mejor. ¿Ustedes quieren a la gente? Los párrocos, los vicarios parroquiales. ¿Ustedes quieren a la gente de sus parroquias? ¿Cuánto la quieren? ¿La quieren como esta mujer amaba a Jesús?
la mujer que vino mendigando, como Lázaro se comía las miguitas de pan que caían de la mesa del rico Epeulón, esta mujer venía mendigando las migajas de la misericordia de Jesús y se lo llevó todo. No sé lo que le quedaría al pobre Simón, pero ella se lo llevó todo. Que estaba muerto, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido, ha sido encontrado. Deberías de alegrarte. Y una de las cosas que de verdad nos debería hacer impacto es cuando ves a una hermana tuya de comunidad que se confiesa. ¿No te da alegría? ¿Alegría? Pues sí, alegría. Alégrate de que tu hermana ha sido encontrada, ha vuelto a la vida. Que de verdad que nos alegramos con eso. Porque miren, para chismorrear los pecados de los demás, es que vamos, no es que huele el chisme, es que va a la velocidad de la luz. Y qué poco nos alegramos cuando un hermano nuestro vuelve a casa, vuelve a la vida, vuelve a los sacramentos. Qué maravilla es cuando ves a gente en la iglesia que vuelve, laicos, jóvenes, mayores, gente en los retiros, cuánta gente que vuelve a Dios. Yo me alegro cuando mi hermano vuelve a Dios. Así las palabras, qué triste debe de ser de un padre que le dice a un hijo, hijo, deberías de alegrarte. Caramba, que nos estén recriminando nuestra falta de alegría. No, da igual que se confiese que no se confiese, porque ya le hemos puesto el título condenatorio. Y nos volveremos a fiar, ni volveremos a contar con él, ni nada de nada. Miren, hermanas, yo en el seminario tenía un amigo que entró después que yo, era más joven que yo, pero no sé por qué, desde que él entró, la gente enseguida le vio fama de santidad. Realmente era una persona muy especial, de gran testimonio de caridad, de una verdadera vida intensa de oración, una persona que tú veías, éramos muchos en el seminario, éramos más de 100, que te llamaba la atención. Yo ya me ordené, me fui enseguida a las misiones, pero bueno, seguía siendo mi amigo, aunque en aquellos tiempos no teníamos los medios de comunicación de ahora. Pues hermanas, no lo van a creer, mi amigo con fama de santidad había dejado a una chica embarazada antes de ordenarse. Bueno, estalla todo el escándalo de que cómo te has ordenado así, el cardenal no sé cuántos, bueno, un desastre, aquello fue un horror. Él acabó tan mal, recién ordenado, que desapareció. Se fue de la diócesis, se fue de Toledo, acabó en la ciudad de Madrid, que es como ir de la Ciudad de México, y acabó en una moto vendiendo pizzas. No te lo pierdas, repartidor de pizzas. El director espiritual nuestro, que ya estaba en la cumbre de la santidad, que también era director espiritual, se podía elegir entre varios directores espirituales, pero se dirigía también con nuestro director, con don José Rivera. Nuestro director espiritual lo buscó y lo buscó y lo buscó. Imagínate buscar una persona por toda una ciudad. Bueno, por una serie de circunstancias que no les quiero alargar la historia, consigue encontrarlo o consigue que alguien que conoce lo encuentra. Este hombre había dejado la iglesia, había perdido la fe, no ejercía el ministerio. Miren, todo lo malo que puede hacer un ser humano lo estaba haciendo esta criatura. Una vida infernal, y esa es la palabra. Pero bueno, accede muy de mala gana, a regañadientes, a hablar con don José. Y don José no era una persona de grandes dramas, decía las cosas con muchísima sencillez. Estaban sentados en una mesita redonda, donde yo me senté muchísimas veces a dirección espiritual, y era como hablar con un muro de granito. Nada le penetraba a este sacerdote joven tan completamente perdido.
Y llega un momento en que don José ya no sabe qué decirle, que se le queda mirando y le dice, porque así digo el nombre, fulano. Y además, si me dicen, ¿usted cómo sabe? Me lo contó él mismo. O sea, ahí solamente había 2 personas. El confesor no podía contar nada, me lo contó él, porque éramos amiguísimos muchos años después. Le dice, como sigas viviendo así y te mueras, te vas a ir al infierno. Y mi amigo, el cura, se le queda mirando y le dice, ¿sabe una cosa, don José? Me da completamente igual. Dice que don José agachó la cabeza y dijo, pues lo único, hijo, que puedo hacer es ofrecer mi vida por la salvación de tu alma. Hermanas, a los 2 días iba don José en un autobús a visitar a otro sacerdote amigo mío, ese sí lo puedo decir, se llama Eugenio, que era párroco de una parroquia en un pueblo, y le dio un infarto masivo. Y Dios le tomó la vida. Duró 15 días en ¿cómo llaman?, cuidados intensivos, y ahí murió nuestro líder espiritual, ofreciendo la vida por uno de sus dirigidos. Y esto me lo cuenta él. Miren, les ahorro todos los demás detalles. Tuvo una conversión fulminante. Terminó en una parroquia donde nadie le conocía, todo el historial terrible. Fue recibido en otra diócesis cercana. Fue un párroco extraordinario. De su parroquia era una mina de vocaciones al sacerdocio. O sea, un testimonio de santidad que dio la conversión de este chico. Pero él, y yo me lo encontré, sería como en el 99 o en el 2000 más o menos. Y de hecho vino a mi parroquia a la misión con jóvenes suyos que eran una joya, extraordinarios. Y él me cuenta esta historia y me dice además esta frase, pensar que tú te has quedado sin director espiritual, me dijo, por culpa mía. Porque don José dio la vida por mí y él sabía que yo lo adoraba, vamos, que era mi padre. Y se quedó tan impactado que dice, yo siento que el Señor me llama a otra cosa. Pues en estos momentos, según les cuento esta historia, él está viviendo en el sur de España, en una cueva, como ermitaño, rezando y haciendo penitencia por sus pecados y por los pecados del mundo. Y tiene tal fama de santidad que son cantidades de personas que van a verle, a confesarse, a pedirle consejo, haciendo una vida de oración y de penitencia. Es la persona, hermanas, que llora sus pecados, que besa los pies de Jesús y que le dice, Dios mío, por favor, dame una oportunidad más. Todos le tenemos ahora mismo, vamos, en grandísima, grandísima admiración y estima. Yo hace muchos años que no lo he visto, pero pasa por sitios donde yo he estado, nos mandamos recuerdos y abrazos y oraciones, pero vamos, que ahora mismo este hombre está dando un testimonio en la Iglesia después de haber vivido ese infierno en la tierra, ordenarte así, sin que nadie supiera lo que habías hecho. Eso lo he vivido yo, o sea, yo no soy él, pero lo he vivido de cerca, me ha afectado a mí. Alguien ha muerto por ti. Yo estoy dispuesto a dar la vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Una maestra que da la vida por sus novicias, una superiora, un párroco, un sacerdote. Yo, fíjese, les he preguntado que si ustedes aman a esas personas, pues anda que de si aman a estar dispuestos a dar la vida, digo yo que hay todavía un caminito que recorrer, ¿no? Pero lo mínimo es amar. Fíjense la frase, lo mínimo es amar, debería ser lo máximo. No se trata de amar, amor que da la vida. Si estamos dispuestos a vivir así, hermanas, no hay pecador que se resista. Ahora, si a mí me da igual la gente de mi parroquia, yo lo único que estoy pensando es cuál va a ser mi siguiente parroquia, porque me merezco una cosa mejor o porque ya estoy aburrido de estar aquí, no soy más que un mercenario. Estoy trabajando a sueldo, o salgo corriendo cuando viene el lobo. Trabajo por dinero, que puede ser dinero del tipo que sea.
de la recompensa material o de este mundo que pueda ser, pero no me importan las ovejas. No estoy dispuesto a dar la vida por ellas. Entonces, una vez más, hermanas, les animo que se paren a pensar. ¿Yo dónde estoy? ¿En qué momento del recorrido de la barca? ¿Yo dónde estoy? ¿Soy Simón el fariseo? ¿Soy un espectador más? ¿Soy la mujer adúltera? ¿Yo de verdad creo en el perdón de Dios, en el arrepentimiento, en que me puede dar un nuevo corazón? ¿Que estos ejercicios me pueden cambiar la vida? Y que toda la vida voy a decir, hay un gran filósofo francés, laico, Jacques Maritain, él y su mujer murieron en gran santidad, pero eran ateos, no eran creyentes, pero conocieron a otro filósofo francés, se llama Léon Blois, y pasó una tarde con él. Y le dejó tan impactado el encuentro con este hombre creyente, laicos los dos, que él dice, mi vida se divide en antes y en después de Léon Blois. Algunas de ustedes podrán decir, mi vida se divide en antes y en después de esos ejercicios espirituales, o de esa confesión, o de ese rato de oración, o de lo que sea. Momentos que marcan nuestra vida para siempre, que ya nunca más volvimos a ser la misma persona, que mi vida ha cambiado. Y como cambia un pastor, cambia una parroquia. Como cambia una comunidad religiosa, ustedes cambian un instituto religioso. Esto no es ni de planes, ni de cálculos, ni de reuniones, ni de votos a mano alzada. Esto es de mujeres, en el caso de ustedes, que se arrodillan a los pies de Jesús, lloran todo lo que tienen que llorarle encima y se los secan con sus cabellos. Para terminar, ustedes recuerdan que hay esa otra escena en el capítulo, en el Evangelio de San Juan, donde Jesús entra en casa de las hermanas de Lázaro, está a punto de morir. Y María, recuerdan, entra, igual, no dice ni una palabra, se postra a sus pies y rompe el jarro de alabastro, ustedes lo recuerdan, sobre los pies de Jesús. Derrama el perfume sobre sus pies, todo costosísimo. Los que hacen esos cálculos dicen que sería el sueldo de un trabajador para todo un año. Lo derrama ahí. Judas dice que eso se podía haber guardado para los pobres, porque el maldito lo que le importaba a Jesús, estaba a punto de traicionarle. Y dice que limpia, dice, el perfume llenó de su fragancia, ¿recuerdan? Toda la estancia, toda la habitación. Y ella, el pelo, la melena, agarra su melena y con su melena limpia. Es maravillosa esa escena y complementa perfectamente esta, que es la del arrepentimiento. No le voy a decir a un grupo de mujeres lo que significa el cabello para una mujer, pero ella queda impregnada del perfume del esposo. Ella queda impregnada. Ella no se derrama a sí misma la fragancia, no, ella la recibe de los pies de Cristo. Es muy bonito. Es Jesucristo. ¿Recuerdan que son estas dos hermanas las que le dicen a Jesús cuando va a la tumba y pide que le quiten la piedra y dice, no, oye, que ya van 4 días que está muerto? Y eso produce un hedor, un olor horrible. Fíjense la diferencia entre la fragancia y el hedor de la muerte. Y ese perfume lo tenía guardado para mi sepultura. Es con lo que se embalsamaban los cuerpos. Ella queda impregnada de la fragancia de Cristo. ¿Qué produce el arrepentimiento, las lágrimas sobre los pies? Quedar empapada de la fragancia de Cristo. Y ahí nace una vida nueva. Hermanas, yo les pido que de verdad, que no dejen pasar las oportunidades que Dios da, que se crean de verdad que han sido llamadas a gran santidad y a la vida eterna, pero que por la vocación que han recibido
tienen y sobre todo van a tener una grandísima responsabilidad sobre otras personas. Ustedes son responsables de la suerte eterna de muchas personas. Todo depende de si quieren cambiar y si se toman en serio la vida.